Este momento, haciéndole culto al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo no sé si usted vino a otra cosa, pero yo vine a hacerle culto al Rey. Le invito que ahí rápidamente abramos la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 21. O despliegue su celular más bien. Primera de Crónicas. Gracias. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Vamos a leer todos juntos. ¿Quiénes se encontraron? Amén, amén. Dice el primer versículo: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced el censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. El versículo 8 dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Siéntense, muchachos, siéntense, hermanos, tengan la bondad. Le pido que estos próximos minutos, en el nombre del Señor Jesús, me presten toda la atención posible. En el versículo 7 dice: esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Pero la fracción dice: asimismo, esto desagradó a Dios. Vemos que David hizo un censo del pueblo de Israel y a Dios le desagradó muchísimo. Pero si es apenas natural que todos los gobiernos del mundo creen un censo, hagan un censo a su población. Son políticas internas de cada país. Todos los países del mundo tienen esta política. Yo no sé si usted recuerda, pero en el 2018 Colombia hizo su último censo y arrojó ciertos datos. Yo recuerdo que me tocó venirme volado del trabajo porque teníamos que estar todos en la casa, o al menos uno, y ese día mi papá ni mi mamá estaban, me tocó a mí solito. Pero el punto es que arrojó los datos que para el 2018 en Colombia superamos más de 48 millones de habitantes. Un censo para un país. Me robé un dato de Google, porque Google prácticamente lo sabe todo. Dice: aunque ya se señaló la importancia y la utilidad de los censos, se reconoce que la finalidad fundamental de un censo, que en cierta forma es una afirmación de una función, es suministrarla. Y en ellas encontramos lo más exacta posible sobre los efectivos de la población, de acuerdo con sus diferentes características como sexo, edad, estado civil, nivel cultural, situación económica y entre otras. Es decir, en otras palabras, si ya sabemos que hacer un censo, tener un conteo de las personas que existan en un país o en una región sigue siendo natural, pero ¿por qué Dios habría de molestarse con David si es un censo, algo natural? Pero nótese bien que hay una parte allí en estos 8 versículos que dice que cuando llegó Joab, dice la palabra de Dios que Joab trajo la cifra solamente de hombres. Y ya vemos, muchachos, que un censo nos da un dato amplio de todo, pero a David solamente le importaba el valor, el número de los hombres. Y aún sigue siendo normal. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo de guerra, un pueblo de batallas. El pueblo de Israel siempre ha sido de estrategias militares, y el Jehová de los ejércitos es quien ha peleado por ellos todas las batallas. Dios ha sido quien ha puesto la cara por ellos. Pero David necesitaba saber el número de sus hombres.
Sigue siendo natural que un gobierno del mundo también cense la milicia, también cense sus militares. Sigue siendo apenas natural. De hecho, también me robé un dato de Google. Y dice, en este dato de Google encontramos que de los ejércitos más poderosos del mundo, en ese orden de ideas, tendríamos a Estados Unidos como la primera potencia, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Israel está en el 8º lugar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes con el 10º lugar. Es decir, sigue siendo natural, sigue siendo normal que los gobiernos, que los países hagan un conteo del arsenal de guerra que tengan. Pero ¿por qué Dios habría de molestarse si aún vemos que sigue siendo normal? De hecho, hay varias historias en la Biblia que también hacen un conteo de los ejércitos. Por ejemplo, hay una historia, no sé si usted la ha leído, y es una historia donde el pueblo de Israel se encontraba cautivo y Dios dijo: voy a libertar al pueblo de Israel. Y tenía 22,000 hombres. No sé si han leído esa historia, y esa cifra cada vez se redujo a tan solo 300. De hecho, hay una película que se llama 300, y yo diría que de pronto el director de pronto se robó esa idea de la Biblia, no lo sabemos. Pero el punto es que ya sabemos que tenemos historias en la Biblia que encontramos también que Dios ha permitido que que cuenten los ejércitos. Es decir, sigue siendo aún normal, pero Dios conoce los corazones. Y Dios entendía muy bien y sabía que en el corazón de David se estaba formando algo más que solamente querer contar a la población, querer contar a sus hombres. Por eso David dijo: yo necesito saber el número de hombres que sacan espada. David estaba formando un ejército. En otras palabras, David quería conocer su arsenal de guerra. David quería involucrarse estratégicamente, militarmente hablando, para poder ir a la guerra. Y sigue siendo normal. ¿Por qué habría de molestarse Dios? Pero Dios conocía el corazón de David y sabía que David estaba dándole el primer lugar a sus fuerzas. David le estaba dando el primer lugar a sus soldados. David había quizás sacado del primer lugar a Dios y estaba confiando más en sus carros, más en sus fuerzas, que en el mismo Dios quien ha peleado por su nación, por su pueblo. Entendemos que entonces David en su corazón decidió darle el primer lugar a su ejército. Y quizás usted ya me está entendiendo que por eso fue que Dios se molestó con David. No porque haya mandado a contar el pueblo, no. Dios se molestó con el rey David porque al parecer lo sacó del primer lugar de su corazón y estaba poniendo todo su empeño, todo su esfuerzo, todo su vigor en el ejército, en las fuerzas humanas. Y si vemos nosotros, David tenía digamos una posición de rey, tenía una posición bastante alta. David sabía lo que hacía. David siempre se ha caracterizado por ser un gran estratega, por ser un hombre de pelear, por ser un hombre que le sobraban piedras para matar a los gigantes. Iba por 3 y le sobraban 2. David al parecer estaba confiando más en sus fuerzas y gozó de la posición de rey que tenía para hacer el censo, para confiar más en sus fuerzas. Y si nosotros nos damos cuenta, muchachos, hermanos, nosotros a veces nos sentimos tan grandecitos porque queremos o porque creemos que el título que yo tengo, porque creemos que la universidad, porque creemos que el proyecto de vida, que nuestro emprendimiento es aún mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Y lentamente le estamos cediendo el primer lugar a las cosas humanas más que a Dios. Lentamente nos estamos percatando, sin darnos cuenta de que le estamos cediendo el primer lugar y poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño a las cosas humanas. A Dios le dolió eso en su corazón. Y yo me imagino el rey de reyes en el trono en ese momento. Pero miran a este David, ¿qué le está pasando? Si yo he sido quien ha peleado por el pueblo, si yo soy el león de la tribu de Judá, si yo soy Jehová de los ejércitos, ¿por qué está poniendo su esperanza en otras cosas? Fíjese por un momento, Dios a ti te ha dado
para la universidad, te ha dado para todo lo que necesites, para emprender tu negocio, para hacer todo lo que tú quieras. Y sin darnos cuenta, aquella cosa, aquella posición se está robando el primer lugar en nuestro corazón, y estamos a Dios dándole el segundo lugar. Pero en este pasaje bíblico, muchachos, yo me encuentro quizás con varias posiciones. En la posición número 3, vamos de mayor a menor. Nos encontramos con aquellas personas que le dieron, sin darse cuenta, le dieron el primer lugar en su corazón. Sin darse cuenta, empezaron a llegar muy cansados de su trabajo, de su universidad, porque estudiamos por la noche, porque trabajamos todo el día, porque hacemos tantas cosas, y sin darnos cuenta miramos y llegamos a nuestra casa tan cansados y no queremos solamente llegar a acostarnos o llegar a tomarnos algo, y prácticamente llegamos rendidos. En otras palabras, no nos estamos dando cuenta de que se nos están robando el primer lugar en nuestro corazón. Y en el tercer lugar nos encontramos con ese tipo de personas que se le robaron el primer lugar en su corazón y no se dieron cuenta. En el segundo lugar, yo lo definí de la siguiente manera. En el segundo lugar nos encontramos con las personas que ya se dieron cuenta que les han robado el primer lugar, o mejor aún, que se dieron el primer lugar en su corazón y pusieron toda su fuerza, todo su empeño. Y lo peor aún es que, sabiendo que ya se enfocaron en otra cosa, sabiendo que ya le pusieron su empeño al emprendimiento, le pusieron su empeño al proyecto de vida, es que mi título lo es todo para mí, o es que mi trabajo, es que yo le metí todas mis fuerzas a esta empresa, o todas las fuerzas a mi trabajo, a mi negocio, o yo le metí todo mi empeño a la relación. Y en esa segunda posición están las personas que, aún sabiendo que han robado el primer lugar en su corazón, no hacen nada porque Dios retorne al primer lugar, aún sabiendo eso. Y en la segunda posición también quiero involucrar las redes sociales, muchachos. Las redes sociales es un arma que el enemigo, o no lo llamemos tanto arma, más bien es algo que nos cautiva a nuestros ojos. Las redes sociales es algo que ha querido engañarnos. Las redes sociales es algo que nos cautiva el tiempo, y se nos van las horas viendo fotografías, se nos van las horas escuchando música, viendo enlaces. Tú te pones a ver un video y resulta que hay otro enlace, y este te lleva a otro, y así se nos pasan las horas. Cuando menos piensas son las 10, 11 o las 12 o qué sé yo, y ya es hora de dormir. Ya estamos tan cansados para buscar de Dios. Y lo peor de esto, muchachos, es que nos dimos cuenta de que no estamos buscando de Dios y seguimos en el mismo círculo vicioso una y otra vez. Y en el primer lugar lo quise definir como las personas que saben que en el primer lugar de su corazón hay otra cosa extraña, hay algo diferente a su Dios, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. En el primer lugar se dieron cuenta, pero esas personas quieren actuar, esas personas quieren que su Dios gobierne su corazón, esas personas quieren que Dios tome otra vez el primer lugar. Yo quiero estar en ese primer lugar. Quiero que cuando Dios mire mi corazón y quizás encuentre ciertas cosas que a Él no le agradan, yo pueda decirle: Dios, es que este es mi corazón, y en este espacio donde solamente entras tú, Señor, quiero que solamente entres tú. Pero David me llama la atención, y por eso hice énfasis. En el versículo 8 dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto.
te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Es decir, en otras palabras, el rey David se percató de su error. El rey David se percató de que le había entregado el primer lugar a los hombres más que a Dios. Y con esos es que quiero tratar en esta noche, con los muchachos del primer lugar. Y son los que hoy veo en este lugar. ¿Sabe una cosa? Podríamos estar haciendo muchas cosas afuera, pero usted decidió venir al culto. Y no es una simple coincidencia. Dios nos está reclamando el primer lugar en nuestro corazón. Yo te invito a que por un momento cierres tus ojos, por un momento nada más. Inclines tus manos ahí. Hay cosas de Dios que nos agradan. Hay cosas del mundo que nos agradan. Pero déjeme decirle, muchachos, que mientras el mundo afuera te ofrece quizás unas cuantas monedas por el primer lugar en tu corazón, pues Dios nos ofrece vida eterna y salvación eterna a cambio del primer lugar en su corazón. Que mientras el mundo afuera te ofrece unos segundos de placer a cambio del primer lugar en tu corazón, Dios nos invita que seamos herederos de su reino a cambio del primer lugar en su corazón. Quizás la actitud de David era la correcta. David sabía que le había fallado a Dios. Y yo no sé si usted ha puesto su mirada en las cosas que no debería. Yo no sé si usted aquí se encuentra diciendo: no, es que yo simplemente vine al culto a ver qué pasa con los músicos, a ver qué pasa con quien toca, con quien predica. Pero Dios está reclamando el primer lugar en su corazón. Y Dios se encuentra en ese lugar diciendo: hijo mío, entrégame tu corazón. Él es el rey de todas las cosas, muchachos. A David le costó trabajo. David dijo: desde ahora en adelante, Dios, yo te voy a dar nada, no te voy a dar nada que no me cueste. Es decir, en otras palabras, David entendió que para reivindicarse con su Dios, para entregarle el primer lugar a su Dios, no le iba a dar nada que no le costara. Y quizás a usted le cueste por la noche llegar a arrodillarse, a cantarle una canción a Dios, a levantar sus manos. Quizás a usted le cueste. Pues en esta hora te invito a que le des a Dios cosas que a ti te cuesten. Si te está costando cerrar el Facebook por la noche porque se está robando el primer lugar, te invito a que lo haga, que le cueste. Si a usted le está costando pensar tanto en el dinero que te ganes en la semana a cambio de muchas cosas, a cambio del primer lugar en tu corazón, pues yo te invito a que retornes a Dios al primer lugar. Y es que usted de pronto pensará: no, es que mi proyecto de vida, es que ¿dónde quedan mis anhelos? ¿Dónde quedan mis sueños? ¿Dónde queda todo por lo que yo quiero luchar? Todo por lo que yo quiero triunfar. ¿Dónde quedan mis metas? Pero Dios nos está diciendo en esta noche que a cambio del primer lugar en su corazón, Dios nos da eso y mucho más. Por eso el rey David decía: Señor, es que mi herencia la tengo contigo. Prefiero estar contigo que con el hombre. Prefiero caerme en tus brazos porque sé que su misericordia es eterna. Por eso el rey David también en uno de sus salmos, mejor dicho, en otras palabras, Dios en uno de los salmos, en el Salmo 91, quiero que abramos la palabra de Dios ahí rápidamente. En el Salmo 91, versículo 14. Yo no veo otra cosa más que nuestro Dios ahí entregándose a nosotros, muchachos. Dice: por cuanto en mí ustedes han puesto su amor, entonces yo también te libraré. Le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Tú me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré. Te saciaré larga vida y te mostraré mi salvación. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios en esta noche te está ofreciendo. Pero Dios nos está diciendo: Itagüí Central, es que este soy yo, este es mi corazón y lo tienes para ti a cambio del primer lugar en el tuyo. Yo ya voy terminando. Yo no tengo muchas líneas de este mensaje. Hay unas líneas en blanco que dejé para que usted se las escriba a su Dios, a nuestro Dios. Y yo te invito a que se pongan sus pies.
Y ahí levante sus manos y cierre sus ojos y por un momento dígale: Dios. Por un momento dígale: Señor, yo le he entregado mis anhelos al mundo, yo le he entregado mis sueños a los hombres, a mi emprendimiento, a otras cosas, pero prefiero estar contigo, con los número uno que los que están en esta iglesia quiero tratar, muchachos. Qué bueno que si a David le costaba, a David le costó volver a tener a Dios en primer lugar. Y si a usted en esta noche le cuesta levantar sus manos, o si a usted en esta noche le cuesta decirle una frase a su Dios, pues con mayor razón hágalo. Con mayor razón dígale: Señor, yo te amo y prefiero estar contigo. Prefiero tenerte a ti en mi vida por todos los siglos. Prefiero, Señor, la herencia que tengo contigo. Yo quisiera desarmarme acá, muchachos, pero mi trabajo ya está, mis palabras ya están, ya restan las de ustedes. ¿Qué tal si le das el primer lugar a su Dios y empieza ya a decirle, empieza a decirle con sus palabras, muchachos? Si usted quiere venir hacia el altar, pues hágalo. Si le cuesta arrodillarse, con mayor hágalo, pero hágale. Dígale algo al Señor. Dios está en este lugar y está mirando la disposición de su corazón, está mirando tu actitud, y eso es lo que cuenta en este lugar. Dígale a Él, dígale. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego en amor. Él está por ahí esperando que usted le dé su corazón. Él está por ahí, Señor. Entréguele su corazón, muchachos. Entréguele sus sueños. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte, y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Aquí están tus hijos, Dios. Aquí están los muchachos de Itagüí Central, que están dispuestos a entregarte el primer lugar. Estamos dispuestos, Señor. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Mi Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Jesús.